Hola, ¿cómo les va? Yo soy el doctor Armando, especialista en anatomía patológica. Antes de empezar, quiero agradecer a la comisión directiva de la Sociedad de Mastología de Córdoba por la invitación, en especial a los directores del curso, Martín Vélez, y a mi amigo y socio Maximiliano Ramírez. Bueno, a mí me invitaron a este curso a hablar sobre la estructura histológica y por ende al desarrollo embrionario de la mama en este primer módulo. Más allá de los notables avances que hubo en los últimos años acerca de estudios por imágenes y los métodos no invasivos que ayudan a la evaluación de esta mama, no deja de ser muy importante el estudio histológico de las muestras tisulares para el diagnóstico de las diferentes patologías o la anatomía patológica de las lesiones mamarias. Para ello, para poder entender a las muestras tisulares, a los estudios histológicos, uno tiene que entender y aprender la estructura normal, la histología normal de este tejido, de esta glándula, y este entendimiento de la mama normal lleva a saber que es un tejido glandular que varía constantemente en un continuo cambio dependiendo no solamente del sexo, la edad, la menopausia, los ciclos menstruales, el embarazo y la lactancia. Para ello debemos comenzar con la embriología. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se desarrolla esta mama? Y esta mama se desarrolla a través de un engrosamiento de la piel, de un engrosamiento de la epidermis, ya que es derivada de la capa ectodérmica en el desarrollo primitivo, ¿no es cierto? Para ello, esta epidermis se engrosa, forma distintos brotes que se van a invaginar, se van a meter adentro de un estroma, de un tejido conectivo o llamado mesénquima, que va a estar especializado, que va a estar listo para adaptarse a este engrosamiento o esta proliferación epitelial. Y va a dar diferentes brotes a lo largo de una línea, ¿sí?, que va a ir desde lo que es la axila o miembro superior hasta llegar a la ingle o miembro inferior. Y esto va a entrar en regresión lentamente para quedarse a nivel del tórax, conformando el tejido mamario o la glándula mamaria en un futuro. Este tejido epitelial se va a producir un pequeño fosa que va a producir luego dentro del mesénquima o dentro de este tejido conectivo los distintos ductos. ¿Y cómo sucede esto? Y bueno, comienza a partir de la quinta semana este engrosamiento del ectodermo o de la epidermis, como dije recién, donde la superficie ventral del feto va a ir formando estas crestas a través de la línea lactífera, línea mamaria, que luego, cuando termina estas semanas, va a producirse una regresión. Y esta regresión, si no ocurre, produce los primeros defectos que uno puede encontrar, como a veces nombramos las mamas supernumerarias, pezones accesorios o tejido mamario ectópico. Todo esto es ayudado por distintos tipos de hormonas. En este caso vamos a hablar de hormonas esteroideas. Y va a ir evolucionando y va a ir creciendo el embrión. Y recién a la altura de la 15 semana, la testosterona es quien ayuda, sensibiliza a este tejido conectivo para dejar adaptar a esta epidermis o este engrosamiento y empezar a formar columnas epiteliales dentro del mesénquima y así luego poder formar los distintos conductos galactóforos que van a dar lugar a la futura glándula mamaria. Es decir, que vamos a comenzar con brotes mamarios, va a formar la glándula mamaria en un mesénquima preparado por la testosterona para así terminar formando lóbulos y segmentos que más adelante veremos. Ya semanas más avanzadas, 20 a 32 semanas, este mesénquima comienza a diferenciarse y empieza además a crecer el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido adiposo. Al último de esta etapa embrionaria, podemos decir que tenemos ya la estructura de lóbulos y alvéolos bien constituidos en un mesénquima adaptado que lo deja crecer y la formación de conductos y pezón. Para el final, ya casi llegando al nacimiento, la glándula mamaria va a ser la responsable de las hormonas esteroideas placentarias y van a empezar a constituirse las células epiteliales acinares con la actividad secretoria propiamente dicho. Ya luego del nacimiento, las hormonas esteroideas y placentarias disminuyen, aumentando no así la
prolactina y la secreción de calostro, disminuye la actividad secretora por el momento con una regresión glandular y hace de una mama inactiva, tal cual en el hombre como en la mujer, hasta llegada la pubertad o la adolescencia, donde la mama inactiva puede estar, pero comienza a cambiarse los distintos tipos, es decir, una mama masculina de una mama femenina. Hecho es que tanto en la mujer como en el hombre el aumento del tejido mamario es constante hasta que llega la pubertad. Algo que podemos agregar a esto es que en la mama podemos encontrar tejido hematopoyético hasta el cuarto mes. Y es acá el ejemplo que yo les muestro cómo tenemos una mama rudimentaria, una mama de un infante, lleno de tejido conectivo laxo, de aspecto medio mixoideo, rico en células, que son todo este puntillado que uno puede ver, muy poquitos conductos, ¿sí? Tejido conductal de la mama, nada de acinos, por así decirlo, y focos de células mononucleares del sistema hematopoyético extramedular, fuera de la médula ósea. Bien, una vez entendido y visto lo que es el desarrollo embrionario de la glándula mamaria, vamos a hablar de algunas características distintivas. Es decir, como por empezar que es una característica distintiva de los mamíferos, que es fuente de alimento, de protección o inmunidad pasiva, por ejemplo, a nivel de la secreción de inmunoglobulina A durante la lactancia, que es una estructura dinámica que cambia con la edad, con el ciclo menstrual, con el estado reproductivo, con el sexo, y que hasta la pubertad, tanto en el hombre como en la mujer, la mama es muy similar, son iguales. Tenemos a la testosterona que inhibe el crecimiento mamario y a los estrógenos que estimulan no solamente de manera adicional el desarrollo de células mesenquimales, sino también en la mujer adulta, por ejemplo, todo lo que hace a la arquitectura canalicular. Y teniendo durante el periodo del embarazo y la lactancia al máximo desarrollo, a la maduración completa, no solamente funcional, sino también morfológica. Ahora bien, en la etapa de la adolescencia, de la pubertad, es donde comienza a diferenciarse en sexo la mama masculina de la femenina. A nivel masculino, esta mama, esta glándula, queda solamente como tejido fibroadiposo con conductos sin desarrollo ducto-lobulillar o acinar. Es decir, que el desarrollo de la mama masculina, gracias al aumento de la hormona de la testosterona, actúa sobre las células mesenquimales, pero inhiben el crecimiento adicional de la glándula. No así que la disminución de testosterona con aumento de estrógeno, progesterona, hormonas esteroideas y péptidos hasta más o menos los 30 años hacen que a nivel de la adolescencia y la pubertad el desarrollo glandular mamario de la mujer. Es decir, que esta secreción cíclica hormonal ayuda al desarrollo glandular mamario a nivel de la etapa de la pubertad en la mujer. ¿Cómo? Desarrollando conductos y acinos que se van a alargar y ramificar, constituyendo después unidades ducto-lobulillar, como vamos a ver en un ratito. Es decir, que el estrógeno va a ayudar a la producción o a lo que hace a la formación de tejido conectivo periductal y epitelial, mientras que la progesterona va a ayudar a la formación de ductos, la ramificación y la constitución de lo que es la estructura lóbulo-acinar. Bien, fíjense cómo en estas filminas pongo una serie de hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, y péptidos, y ayudan al desarrollo o influencian sobre la glándula mamaria. ¿Cómo? Por ejemplo, miren el estrógeno, cómo hace para que ayuda a lo que hace al crecimiento de los ductos y la ramificación en la etapa de la adolescencia, o la progesterona, cómo ayuda a la diferenciación lóbulo-alveolar y al crecimiento mamario. Así también, fíjense que el estrógeno también ayuda al crecimiento durante el embarazo lóbulo-acinar o lóbulo-alveolar. La testosterona, como vimos hace un rato en embriología, ayuda a nivel fetal a la maduración y a la diferenciación del mesénquima. O la prolactina, como está acá subrayada, ayuda, ¿no es cierto?, a la iniciación y el mantenimiento durante la lactancia. Es decir,
múltiples hormonas, ¿no es cierto?, que influencian al desarrollo o a la actividad de la glándula mamaria. Bien, como vemos nosotros al microscopio, una mama de un adolescente en etapa de la pubertad. Y bueno, prácticamente nosotros vemos una mama de aspecto rudimentaria, ¿no es cierto?, como lóbulo rudimentario, es decir, una mama tipo 1 podríamos decir. ¿Y qué componentes tiene el microscopio? Y bueno, vamos a ver, un gran componente de tejido fibroconectivo, todo esto rosado que se ve alrededor, fibroconectivo denso, colagenoso, un poco de tejido adiposo maduro y muy poco desarrollo de glándula. Prácticamente en esta foto más grande vemos un desarrollo de conductos, pero muy poco de lóbulo o muy poco de acino mamario. Es una mama inactiva, es una mama rudimentaria, todavía no formada, que está en camino a desarrollarse por intermedio de los distintos ciclos de la mama. Y es así como en la mujer adulta esta mama va a cambiar, se va a desarrollar la glándula propiamente dicha como una glándula sudorípara apócrina modificada, ¿sí?, que va a estar constituida por 15 a 20 lóbulos irregulares. Fíjense, cada uno con una unidad ducto-lobulillar, los conductos galactóforos, los senos, y a manera radiada van a desembocar sobre el pezón. Es decir que vamos a tener como unidad funcional y estructural principal de la glándula mamaria a esta unidad ducto-lobulillar terminal, constituida por un ducto o un conducto terminal pequeño, los acinos, rodeada por un estroma laxo mixoide especializado llamado intralobulillar. Y cada una de estas unidades ducto-lobulillar van a desembocar en conductos terminales mayores para llegar al galactóforo y hacia el seno galactóforo. Es decir que la unidad ducto-lobulillar con estos conductos pequeños, es decir, los acinos y los conductos terminales, van a estar rodeados por un estroma laxo intralobulillar, mientras que el conducto y toda la unidad va a estar rodeado por un estroma o un sostén de tejido conectivo denso extralobulillar o interlobulillar. Bien, esta unidad ducto-lobulillar está constituida entonces por el acino, por los conductos colectores intralobulillares y rodeados por un estroma intralobulillar en una primera etapa para salir de ahí y tener el estroma extralobulillar colagenizado. Es decir, un poco de lo que vimos en la foto anterior, un estroma intralobulillar, laxo especializado con células linfoplasmocitarias que rodean y soportan al acino de la unidad ducto-lobulillar, mientras que vamos a tener por fuera un estroma extralobulillar denso, colagenizado con tejido adiposo, bien vascularizado, lo único que le da es el volumen a esta mama, a esta glándula mamaria. ¿Cómo lo vemos en una microanatomía del tejido mamario de una mujer adulta? Nosotros vemos a la unidad ducto-lobulillar, a este racimo de acinos con conductos pequeños que van a desembocar en un gran tronco o conducto extralobulillar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener en este compuesto glandular, en este componente glandular, glándulas y acinos con conductos rodeados por un estroma intralobulillar laxo, mientras que por fuera y con el conducto grande extralobar va a estar rodeando y sostenido por tejido conectivo denso extralobulillar. En esta foto muy bonita, que es gentileza del doctor Ramírez, podemos ver cómo estas estructuras, estructuras ducto-lobulillares con sus conductos que salen, ¿no es cierto?, está rodeado, sostenido por tejido conectivo laxo intralobulillar y por fuera el denso, fibroadiposo denso colagenizado que está interlobulillar.
Otra foto, mayor aumento, lo mismo, a manera de árbol, podemos decirlo, de árbol floreciente, podemos ver los distintos segmentos que tiene esta arquitectura mamaria o glandular mamaria, como vemos los distintos racimos de flores rodeando pequeñas ramitas de conducto para hacerse un tronco cada vez más grande y terminar luego en el tronco general, conducto galactóforo general o colector, para llegar a los senos y a las ampollas y así salir a través del pezón. Ahora bien, recién estuvimos hablando de cómo está constituida la arquitectura principal de la mama femenina, cómo es la unidad ducto-lobulillar, cómo son los conductos colectores y llegan a un seno colector, galactóforo. Bien, pero esto está constituido por células. ¿Cuántas células? 2. Se habla de que la mama, tanto a nivel de la unidad ducto-lobulillar o el acino como de los conductos, está constituida por 2 líneas celulares, una interna y otra externa, una luminal y otra basal. La luminal, cuboidea, acidófila, es quizás el lugar donde se produce la mayor cantidad de patologías o de carcinomas, y otra basal que ayuda a la contracción, ¿no es cierto?, de esos conductos, de esos acinos para las secreciones, que es la mioepitelial. Si yo con el cursor se lo muestro, tenemos una interna, la famosa célula ductal, la famosa célula cuboidea, y otra externa pegada a la membrana basal, rodeado por tejido conectivo periférico de células mioepiteliales. Entonces tenemos una célula cuboidea interna, luminal, y una célula mioepitelial más aplanada con función de contracción que se llaman mioepiteliales. Ahora bien, de acuerdo a los fenotipos celulares, nosotros pudimos descubrir que no solamente existen 2 tipos de células, sino que aparece una tercera célula llamada progenitora o precursora o célula madre, que se ubica a nivel intermedio de entre estas 2, internas y externas, o a nivel basal. Cambios que puede haber, por ejemplo, de células claras, de las células mioepiteliales en este caso, o la miogenización o colagenización de células mioepiteliales, como en este caso. Más adelante voy a mostrar algunos cambios que podemos encontrar en las diferentes células epiteliales o que constituyen a los acinos y conductos de la glándula mamaria. Bien, fenotípicamente son distintas. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, que la célula epitelial interna, citocreatina 7 positiva, ecaderina positiva, no todas son GCD-FP15 positivas y tampoco todas mamoglobina positiva, pero la gran mayoría. ¿Para qué me servirá este fenotipo, entre otras citocreatinas de menos uso? Y por ejemplo, cuando yo tengo una metástasis de un carcinoma poco diferenciado, supongamos, de origen desconocido, y no tenemos el antecedente de una glándula mamaria positiva, entonces nosotros, utilizando un kit, ¿no es cierto?, de distintos marcadores de anticuerpos, podemos hacer citocreatina, mamoglobina y podemos determinar que el probable origen puede ser mamario. Para el nivel de las células mioepiteliales ya cambia un poco el fenotipo. ¿Por qué? Y porque son células de contracción, son células que tienen cierto componente de músculo, ¿sí? Y por eso nosotros podemos implementar una actina músculo liso que me va a dar positiva, o una S100 que también me va a dar positiva. Ahora bien, la P63. Y la P63 es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense la reactividad positiva nuclear que tiene a nivel de las células mioepiteliales, tanto de los conductos como de los acinos. Y fíjense las 2 fotos, tanto de la izquierda, como se ve el conducto, como la de la derecha, como vemos la reactividad positiva en el acino. Entonces claramente me está marcando el núcleo de la célula mioepitelial que va por fuera. ¿Para qué me servirá a mí para ver este fenotipo? Por ejemplo, en neoproliferaciones o en carcinomas. Tanto en la mama como en la próstata, esta célula está presente en el tejido ductal o acinar normal, mientras que en el carcinoma está ausente, porque es una nueva proliferación de células epiteliales internas atípicas, malignas, mitóticamente activa, que no me va a marcar
reactividad nuclear positiva. Por lo tanto, yo con un P63 puedo determinar que tanto a nivel del lobulillo o del conducto, al no tenerla, yo digo que esto es positivo para malignidad. Mientras que teniéndolas positivas, entro a decir que esto es prácticamente o posiblemente normal o benigno. Bien, ¿cuáles son algunas de las funciones? ¿Para qué están estas células? Y hablemos de un epitelio bicapa, ¿no es cierto? Luminales y mioepiteliales o externas. Bueno, las luminales forman los conductos de revestimientos internos y los vacinos, forman parte del conducto de la unidad ducto lobulillar y van a ser aquellas células, cuando veamos el periodo de lactancia, que producen la leche materna, no así las células de los grandes conductos que no sufren cambio porque no están dentro de la producción de leche. Y, como dije hace un ratito, son las precursoras de la mayoría de los carcinomas. Mientras que las células mioepiteliales, aquellas que tienen función de contracción de conductos y de acinos, ayudan a producir y mantener la membrana basal, pero sobre todo a contraer la salida de la leche materna. Ahora bien, estas células no siempre las vemos como queremos. ¿Qué quiere decir? Que pueden sufrir cambios, tanto normales, hormonales, como también en algunas lesiones. Por ejemplo, la reacción que sufre la célula epitelial a la hora de una inflamación o alguna lesión hace que ese epitelio se cambie por otro más específico como o más resistente como el de la metaplasia escamosa. O, sabiendo que es una glándula sudorípara apócrina modificada o evolucionada, va a sufrir, por ejemplo, en papilomas, en enfermedades fibroquísticas o en otros quistes, cambios del epitelio hacia lo apócrino, es decir, metaplasia apocrina. Bien, otros cambios, vimos recién algunos ejemplos como lo que son células claras a nivel mioepitelial y también de células internas, o cambios de células columnares, que están normalmente cuando se trata de células epiteliales internas. Ahora bien, cuando tenemos más de 2 células internas, es decir, hiperplasia de células internas con cambios cilíndricos, es decir, columnares, vamos a llamarla como hiperplasia de células columnares y nos va a abrir el ojo porque nosotros tenemos que ver si tienen ciertos grados de atipia celular. Otros cambios también muy parecidos a los de la metaplasia apócrina son los cambios de las células de Panet. Bien, entonces hablamos de la estructura, hablamos de las células internas y externas o epitelial y la célula epitelial mioepitelial y ahora vamos a hablar del estroma y también tenemos 2 tipos. Un estroma especializado, mixoide, fibrovascular, pero con muchas células linfoplasmocitarias, más claro, llamado intralobulillar, es decir, dentro del lobulillo, y es este que estamos viendo con el cursor del mouse, ¿sí? Y vamos a tener otro extralobulillar o interlobulillar, que es este rosado, escleroso, denso, fibroconectivo, colagenizado y con tejido adiposo, es decir, 2 tipos de estroma o de tejido conectivo o de mesénquima. Bien, ¿qué podemos agregar a estos 2 estromas? No solamente que rodea y soporta los vacinos, sino que el tejido intralobulillar, por ejemplo, es donde ocurren lesiones de tipo bifásica como los fibroadenomas o los tumores de Filodes. Mientras que a nivel del estroma extralobulillar le va a dar volumen a la mama y es donde surgen otro tipo de lesiones propias del tejido conectivo, por ejemplo, tumores del tejido conectivo o mesenquimales como lipomas, angiolipomas, hemangiomas, la fascitis nodular, entre otras. Ahora bien, esto es una mama de una mujer que en la etapa de la adolescencia o la pubertad se cambia, se diferencia y comienza con la formación para desarrollarse luego de la etapa cíclica y de las hormonas hacia unidades ductolobulillares, su conducto galactóforo y su seno. Entonces, ¿qué va a pasar con esta mama en una mujer que cíclicamente cambia? Y bueno, va a tener cambios histológicos hormonales. El primero que nosotros podemos ver son los cambios cíclicos que suceden a la altura de lo que es el ciclo menstrual. Y estos cambios cíclicos comienzan
durante la fase temprana folicular para terminar en la menstruación y así sucesivamente. Si nosotros tomáramos una muestra de tejido mamario, de glándula mamaria femenina, en distintas etapas, nosotros podríamos evaluar en qué etapa del ciclo se encuentra. Por ejemplo, en una etapa folicular temprana, nosotros vemos, yo les marco acá algunas características, como la luz acinar está prácticamente cerrada, mientras que se abre cada vez más para llegar a la fase lútea tardía y llena de secreciones a la etapa en el periodo de la menstruación. Mientras que el tejido conectivo, fíjense cómo pasa de denso a pérdida de esa densidad y hacerse más laxo para llegar a volverse a hacerse denso a la altura de la menstruación. Lo mismo pasa con las secreciones, de no tener secreción a nivel folicular para llenarse de secreción en la etapa lútea tardía. En algunas fotos yo voy a mostrarles cómo tenemos una mama inactiva, tejido conectivo interlobulillar denso, rico en células adiposas, poco desarrollo de los ductos y acinos para terminar formando distintas fases, para cambiarse en las distintas fases, como por ejemplo en la fase lútea, los conductos cerrados, el estroma un poco denso, mientras que más celular y conductos más abiertos llenos de secreción en la fase lútea tardía. Es decir, son distintos cambios que uno puede ver estudiando la mama y sabiendo en qué etapa del ciclo menstrual se encuentra. Acá les dejo distintos cambios que suceden, que es un poco lo que fui explicando, cómo el estroma intralobulillar es denso, se hace más edematoso en la fase lútea, cómo tenemos poca luz, ¿no es cierto?, y poca secreción, mientras acá tenemos gran luz y mucha secreción. Entonces, fuimos viendo desde el desarrollo pubertado de la adolescencia, pasar a la mujer adulta, sus cambios cíclicos hormonales, de la mujer y del ciclo menstrual, y podemos terminar diciendo que el crecimiento y desarrollo inicial de la glándula mamaria en la pubertad ocurre por la acción de estrógeno y la progesterona producidos por el ovario. La unidad ducto-lobulillar se desarrolla y se diferencian en unidades funcionales dinámicas que en la fase folicular del ciclo los estrógenos circulantes estimulan la proliferación de los componentes de los conductos, mientras que en la fase lútea la progesterona estimula el crecimiento de los alvéolos, el estroma intralobulillar se transforma en algo edematoso. Ahora bien, ahora vamos al cambio máximo, es decir, a la función máxima de esta glándula, que es durante el periodo de embarazo y la lactancia, es decir, donde ocurre el desarrollo pleno de la glándula mamaria femenina. Se reanuda la proliferación celular epitelial, hay un aumento del número de lóbulos y acinos, hay una diferenciación lóbulo-alveolar, comienzan y actúan en demasía el estrógeno, la progesterona, agregándole la prolactina, la hormona de crecimiento y otras como vimos en las primeras filminas. También hay maduración y exageración de estroma intra y extralobulillar con aumento de la mama y también de la vasodilatación y la pigmentación de la areola pezón. Es decir que durante la etapa del embarazo no solamente sucede todo esto, sino que con la culminación, es decir, parto y lactancia, se hacen cambios similares pero más prominentes. ¿Qué pasa cuando termina? Una regresión, involución lobular con reposo normal de esta mama. Ahora, también podemos ver los distintos cambios que hay durante el embarazo, como después voy a mostrar el cambio que hay en la célula epitelial de esta mama lactante. Bien, ¿qué pasa en el primer trimestre? En el primer trimestre tenemos un agrandamiento y ramificación de los conductos terminales. Fíjense cómo estos lobulillos prácticamente se hacen bien gordos, grandes, voluminosos y se pegan con uno con otro dejando poco estroma interlobulillar entre medio. También vemos poco estroma intralobulillar entre medio. Entonces se hace voluminoso, grande, como se ve, bien gordos esos acinos, esas unidades ductolobulillares. Pero con ello
también hay un aumento, una proliferación de las células epiteliales internas y mioepiteliales. Hacia el segundo trimestre va a haber una diferenciación y proliferación alveolar y esto va a crecer aún más, ¿sí? No importa esta foto, pero para que tengan, y no de manera uniforme, sino que en demasía, crece por todos lados. Pero también crece el estroma intralobulillar, sobre todo favoreciendo el desarrollo de los plasmocitos, que van a ser muy importantes porque vamos a necesitar de ellos a la hora de la liberación de inmunoglobulinas y también de linfocitos y de eosinófilos. Y en el tercer trimestre vamos a tener un desarrollo máximo de la maduración alveolar con las células epiteliales cuboideas porque se están preparando tanto a nivel de una regeneración del retículo endoplásmico rugoso, aumento del crecimiento de las mitocondrias, los lisosomas, para poder sacar la leche, proteína, inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la lactancia, esta célula cuboidea, fíjense, cuboidea, con el núcleo bien central, tiene un gran crecimiento, ¿no es cierto?, de retículo endoplásmico rugoso, un aumento de las mitocondrias y de las vacuolas lisosomales. ¿Para qué? Porque se transforma en una célula secretora propiamente dicha de una mama que cumple su función de lactar, ¿sí? Una función de generar leche y otros componentes. Entonces va a tener retículo endoplásmico rugoso abundante, grandes mitocondrias y densos lisosomas. ¿Qué tipo de secreción va a tener esta célula? Una secreción merocrina con componente proteico de la leche, una secreción apocrina, ¿sí?, con el componente lipídico de la leche, el calostro y la inmunoglobulina A secretora que otorga inmunidad pasiva al neonato a la hora de tomar la leche. ¿Qué va a pasar en el microscopio? ¿Cómo voy a ver yo este cambio? Y bueno, este cambio yo lo veo de esta manera. Veo que hay numerosos acinos, numerosos lóbulos y estos conductos bien dilatados. ¿Qué más podemos ver? Fíjense cómo se ve este lóbulo agrandado, prácticamente uniforme. Este otro lóbulo a mayor aumento, con una buena luz. Y esta forma en tachuela de la célula epitelial como redondeada en la punta, con unas vacuolas claras intracitoplasmáticas y haciendo prominencia hacia la luz. A mayor aumento, gracias al doctor Ramírez, esta foto, vemos cómo tienen esas vacuolas internas intracitoplasmáticas desplegando a veces el núcleo hacia abajo y hacia manera de tachuela o se incorpora hacia la luz, protrusión hacia la luz de estos canalículos o de estos conductos. Bien, y ahí termina el desarrollo, vuelve la involución, ¿no es cierto?, para atrás luego de la lactancia y comienza el ciclo nuevamente. Ahora, ¿qué pasa en una mujer madura? ¿Qué pasa en una mujer menopáusica? Y bueno, los cambios en la menopausia son los mismos, pero al revés. Ahí empieza la involución del tejido mamario para llegar hasta una atrofia de lo que es la unidad ducto-lobulillar. Comienza a disminuirse, por ende, el estrógeno y la progesterona. Se reduce el tamaño, la complejidad acinar. Hay pérdida, primeramente, del estroma intralobulillar, haciéndose colagenoso, haciéndose denso, haciéndose adiposo, entre otros. Y queda la presencia de escasos ductos, muchas veces un poco dilatados y con ectasia intraductal. Fíjense los cambios microscópicos que podemos ver, ¿no es cierto?, en una mujer menopáusica, en una mama que se está involucionando. Primeramente, la colagenización del tejido conectivo intralobulillar o los cambios adiposos a nivel intralobulillar y ya la atrofia glandular, donde nos quedan los conductos resaltando, ¿no es cierto?, con poco de unidad ducto-lobulillar y con poco de acino. Bien, ya casi para ir terminando, quiero mostrar un poco acerca de lo que queda a la arquitectura de la mama, lo que queda del complejo areola-pezón, es decir, la parte más externa de la mama, lo que podemos llegar a ver. Es decir,
donde llegan estos conductos galactóforos con los senos hacia la unidad de la areola pezón o el complejo areola-pezón. Y al igual que veíamos en la mama, que era una glándula sudorípara, la mama también deriva de lo que es el ectodermo primitivo. Este ectodermo va a quedar revestido por un epitelio plano estratificado queratinizado en continuidad con un tejido conectivo denso. Va a tener fibras, cintas, ¿no es cierto?, fibras musculares lisas en heces radiales, longitudinales, terminaciones nerviosas, muy sensitiva, muy sensible este pezón, y va a tener células pigmentadas, como todos los epitelios externos, que van a aumentar a la altura del embarazo, en la etapa del embarazo. ¿Qué le podemos agregar a este pezón o a esta areola pezón? Nosotros le podemos agregar glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y lo que es el complejo o glándula de Montgomery, que es el conjunto de ductos asociado a glándulas sebáceas, que le decimos tubérculo areolar de Montgomery, y como en esta foto se ve, el complejo, el conjunto de glándulas sebáceas con su conducto excretor, y fíjense, o galactóforo, y fíjense cómo llega a su apertura hacia afuera, rodeado por epitelio y tejido conectivo colagenoso. ¿Sí? Fíjense cómo vemos los haces de fibras musculares lisas, como se puede detectar, y una célula accesoria, las células de Tucker, que son estas células vacuolizadas que muchas veces se las confunden con una infiltración palletoide por carcinoma. Para terminar, dos filminas más, y podemos decir que la mama, la glándula mamaria, es un anexo de la piel altamente evolucionado, que sufre cambios constantes durante toda la vida, es cíclica, que es un órgano blanco para la variedad de hormonas que regulan el desarrollo y la función fisiológica, y que debido a su ubicación, a la importancia social, sexual y cultural, son las pacientes las primeras en detectar alguna anomalía en la mama. Histológicamente, una mama normal, quiero que recuerden, esta membrotecnia es la regla de pares. ¿Qué quiere decir? Que son dos tipos de estructuras, dos tipos celulares y dos tipos de estroma. Ya así, para finalizar y agradecerles la invitación, las características histológicas del tejido mamario es dinámica, varía con la edad, varía con el estado hormonal y otros factores. Por lo tanto, entender esta es esencial. ¿Para qué? Para distinguir de manera confiable entre cambios fisiológicos y alteraciones patológicas. Bueno, quiero agradecer una vez más la invitación. Espero que le haya sido claro toda mi presentación. Cualquier duda, siempre estamos a disposición de la mastología y de cualquier ginecólogo. Muchas gracias, hasta luego.